Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Volver a Casa. El día de hoy contamos con la presencia de una maestra pero muy amada y reconocida por todos nosotros. Estamos hablando de Carolina Corada. Carolina Corada nos va a estar contando el día de hoy un poco sus experiencias, cómo ha sido vivir en ella la historia del hijo pródigo y cómo es su vuelta a casa. Si ella ya volvió a casa, si siente que cada vez vuelve a casa y de repente se vuelve a ir. Bueno, vamos a compartir todas estas experiencias que deseamos que sean una total inspiración para todos aquellos que elijan escucharla. Así es que sin más, bienvenida, maestra hermosa. Gracias por habernos dicho que sí a esta aventura en la que hemos emprendido junto a mi amada Mila Caridad, a quien le paso ya, te paso el mando, mi amada Mila, para que le puedas dar también la bienvenida a nuestra Carolina Corada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jackie. Gracias, Carolina. Gracias por estar acá en esta aventura, como dice Jackie, en una inspiración del Espíritu Santo. Esto es un cuento, una historia, pero no, es una historia para inspirar. Una historia, estas historias que llevaron a estos cuerpos, a estos personajes a transitar la vida como la hemos transitado muchos, como la transitan muchos desde el dolor y desde la separación, pero que de una forma dijeron, yo quiero ver esto de otra manera. Y esa pregunta que se le hace al espíritu, que no sabemos en ese momento que se la hacemos a algo más grande, recibimos inmediatamente la respuesta y llega la respuesta. ¿Cómo fue ese transitar de Carolina Corrada en ese mundo de las sombras, en ese mundo loco, y que ahora eligió el sueño feliz? ¿Cómo lo hizo? Estas historias es para inspirar a aquellas personas que creen que no hay remedios para ellos, que no hay un mundo feliz para ellos. Estas historias son para aquellos que quieren ver este mundo de otra manera y presentarles el recurso, por supuesto, de la mano del Espíritu Santo, al curso de milagros, inspirado por Jesús a los amorosos hermanos Bill Telford y ya se me escapó el nombre, pero a los traductores del libro, a los que recibieron, a Helen Schumann, a quien recibieron pues toda la información del curso. ¿Cómo fue esa historia de Carolina Corrada? Carolina Corrada sabemos que a nivel de nuestros egos, pues lleva un mundo, un camino hacia adelante. Muy famosa Carolina Corrada, pero sabemos todos que Carolina Corrada está trabajando para Carolina Corrada, para devolverle a Dios a su hijo. Entonces, quisiéramos, por supuesto, que nos hablaras de ese caminar de Carolina Corrada en el mundo de la forma. Wow, tremendo. Muchas gracias, Mila, Gracias a ti. por la presentación y gracias, Jackie, también por la presentación, que de alguna manera, fíjate que yo no había caído en cuenta que iba a estar hablando de Carolina Corada. Yo tengo aquí los libros, el curso de milagros, los lentes, eh, entonces me sorprende, pero seguro que bajo la inspiración de Jesús habrá algo que sea de interés para la hermandad que está en esta jornada, ¿no? De regreso al hogar. Em, Fíjate que no sé por qué, mientras hablaban, me vino el recuerdo a mi mente de algo que le escuché a Jesús decirme hace años. En esos momentos de silencio en los que confiamos que estamos escuchando a Jesús,
al Espíritu Santo. A lo mejor es la voz del ego, pero te puedo decir que en aquellos momentos te estoy hablando quizás 20 años, más o menos, ¿no? Estaba yo todavía viviendo en Venezuela, ahora en este momento vivo en España. Hoy en el año, empezando el año 2024, estoy en la isla de Ibiza. Entonces, en aquel tiempo, ya yo llevaba 10 años estudiando el curso por mi cuenta. Eh, yo empecé a estudiar el curso por ahí en el 91, por ahí más o menos, 91, 92. Entonces, eh, en una conversación interna con Jesús, eh, mentira, eso no fue en Venezuela, eso fue recién llegada aquí a Ibiza. Perdónenme que estoy haciendo aquí la cronología, ¿no? Recién llegada aquí a Ibiza, llevo 11 años viviendo en Ibiza. Recién llegada a Ibiza, yo sentía, mientras iba dando los talleres, cuando llegué a Ibiza, me invitaron mucho a dar cursos de milagros en Europa. Fui a Dinamarca, fui a Irlanda, fui a Suecia, en fin, viajé dando cursos de milagros en inglés en aquel momento, ¿no? Y cuando yo llegaba a los sitios, la gente me decía, claro, pero tu libro. Yo decía, no tengo un libro escrito, no lo he escrito aún. Y cuando regresaba a Jesús, porque claro, si los hermanos me lo están pidiendo, ¿dónde está ese libro, no? Y una noche, después de un viaje en mi casa, orando, hablando con mi maestro interno, le digo, maestro, yo te entrego, ¿no? Esto del libro, porque no sé qué hacer con esto. Yo tenía varios borradores de libros, que los sigo teniendo. Y entonces escuché algo que me sorprendió y ahora van a ver por qué esto me vino este recuerdo hoy, después de la presentación de ustedes. Lo que yo escuché internamente fue que Jesús me dijo que yo tenía que escribir un libro sobre mi regreso a casa, sobre la jornada de... Y yo, ay, no, maestro, qué pena. O sea, qué cosa tan egoica, debe ser el ego que me está hablando, ¿no? ¿Por qué voy a contar la historia de Carolina? Entonces lo que escuché fue muy sorprendente. Te lo voy a decir con mis palabras, obviamente, porque hay una parte que escribí, que la tengo escrita en mi computadora, y una parte que no recuerdo exactas sus palabras, ¿no? Pero él me dijo, necesito que hables a la mujer, a la mujer que cree que tiene que esperar a criar a sus hijos para iniciar su camino espiritual. Tienes que hablarle a la mujer que cree que si está trabajando no tiene tiempo para ser mística. A la mujer que no es gurú, sino que tiene que hablar de su experiencia en esa belleza, eres tú, porque tú has sido mamá hasta el final, has sido hija hasta que dejaron su cuerpo los padres, has sido amante sexual, has sido esposa, has sido, y siempre a la luz de un curso de milagros. O sea que ese camino lo has hecho tú y yo quiero que tú hables de eso. Y yo, no, yo le dije, no me atrevo, Jesús, no me atrevo, te lo debo, le dije. Entonces, y me quedé como muy conmovida con esa invitación. Pasaron, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, y vuelvo a estar, todo esto son, esos momentos de silencio profundo me llegan a las 3 de la mañana, ¿no? Todo el mundo dormido, la ciudad está en silencio, y yo trasnochadísima, hago esta conexión y entonces digo, le voy a hablar a Jesús, pero le voy a hablar como le hablaba a Helen, ¿no? Voy a escribir mientras escucho, ¿no? Entonces, hola maestro, aquí estoy para servir y no sé qué. Y él me dice, ¿tienes algo pendiente conmigo? Y yo, "Ah, sí, maestro, le pongo, ¿no? En el papel, eso es lo que tengo escrito. Entonces, sí, maestro, lo he estado pensando, quiero entregarme a ti, quiero estar dispuesta a contar esa historia que tú quieres contar. Entonces, él me dice, bueno, muy bien. Y entonces yo escribo, ¿cuándo empezamos?
y lo que escuché me dio tanto miedo en aquel momento que cerré la computadora. Escuché, ya hemos comenzado. Y ahí dejé ese libro. Ese libro no está escrito aún. Entonces ustedes me lo están recordando. Yo escribí un segundo libro, que es el que está publicado, que es este que tengo aquí, La disciplina de la paz. Que este fue un regalo de Jesús también, porque en vista de que yo no me atrevía a contar la historia a Carolina, yo hoy les contaré un poquito, ya que me lo han pedido y me ha sorprendido esto. La disciplina de la paz sale como un preámbulo a ese libro que está por escribirse. Yo siento muy profundamente que me habla Jesús y me dice, el Espíritu Santo, pues es la misma voz, y me dice, como tienes tanto miedo, no estás lista, vamos a abrir camino, ¿no? Vamos a abrir camino. Y me dio las indicaciones exactas de cómo escribir este libro. Y así fue como se escribió este, que es mi primer libro publicado, La disciplina de la paz. El pendiente está con en eso que ustedes me han pedido. El pendiente está en presentar como inspiración, nunca lo podían haber dicho mejor ustedes, porque fue lo que yo escuché internamente. No es para vanagloriarte, es para inspirar a otras como tú. Está bien, Padre. Jesús, amado, hoy, este día en que estamos las tres reunidas aquí, yo les doy las gracias porque lo siento como una señal, ¿no? Y pienso, ¿y cómo voy a hacer eso ahora mismo? No, ay, Padre, me tengo que poner a escribir ahora, sí. Pero bueno, así es, así es. Para mí, ustedes me interrumpen, ¿no? Porque ya sabemos que como Ay, las tres somos déjame, maestras, las tres déjame hablamos. déjame decirte que nadie se escapa de lo que tiene que hacer. Sí, buenísimo. Sí, totalmente. Entonces, ustedes me van diciendo, ¿no? Me van interrumpiendo. Bueno, esa Carolina Corada que todos conocemos con su trayecto en el mundo espiritual. Y cuando hablamos de espiritual, hablamos de espíritu. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de Dios, de nuestro Padre. Porque bueno, seguimos hablando de símbolos y podemos entender, hay otras personas que hablan, cuando hablamos de espiritualidad, entienden de otra manera. Estamos en el mundo de la percepción, y entonces, bueno, cada quien, pero sabemos que Carolina Corada, su caminar ha sido en esta vía espiritual, en una comunicación directa con Jesús, dejándose guiar por el maestro y siendo un canal para él. Ese libro que tú nos acabas de mostrar es parte de ese caminar de Carolina. Y fíjate, el Espíritu Santo, Él sabrá cuál es el propósito. Nosotros no sabemos nada, pero nos dejamos guiar. Y que para ti sea una señal, para nosotros ya digo yo, bueno, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias a la divinidad. Entonces, pero Carolina Corada, antes de ser Carolina Corada en este mundo de las formas, para todos aquellos que hemos entrado en este caminar, yo tengo poco tiempo, tengo yo empecé en el 2012, en enero del 2012, lo recuerdo porque pasaron muchos eventos en mi vida y muchos acontecimientos, entonces comencé en el 2012, pero hay maestros pues que nosotros crecimos con ellos en este caminar, hemos crecido oyéndolos a ustedes, viéndolos a ustedes, animándonos con ustedes. Y eso es lo que creo que el Espíritu Santo quiere, que conozcamos a esos seres que no los veamos por encima de nosotros, que nos están acompañando, que ellos también padecieron, también se divorciaron, también comen, también sufren, también se han enfermado, también se han separado, también han tenido pérdidas, también han tenido aciertos y desaciertos. Que no es que Dios ama a Carolina Corada porque pudo escribir un libro y Jesús le habla, ni ama a Jackie
por tantas otras virtudes que tiene, sino que nosotros elegimos haber despertado en un momento determinado y lo dijimos desde el dolor. Muchos, hay mentes como las de Jesús y hay otros grandes maestros que despertaron sin haber pasado por las vicisitudes que, que en mi caso personal, pues sí pasó y pudo pedir de una manera al Espíritu Santo y no sabía que era el Espíritu Santo, sino que en una forma de creer que ya Dios no me quería, que Dios a mí me había desechado y que quería a los demás y no a mí. Sí, realmente Mila, que en un momento determinado dijo, tiene que haber otra manera. No conocía el curso, pero yo no sé de dónde salió, tiene que haber otra manera. Y ese tiene que haber otra manera, ¡puc! Inmediatamente oí la voz. Y me habló de la psicoterapia. No sabía, pensaba que era que yo iba a hacer psicoterapia, que me las iban a hacer y inmediatamente encontré una escuela donde daban psicoterapia de un curso de milagro. O sea, y no podía ser menos. Y allí conocí a mi maestro del mundo, a Ignacio, y de ahí, pues, por supuesto, he leído de todos ustedes, en el sé caminar, todo lo que hacían, para dónde iba, todo lo que parecía en el internet, todo, y ese ha sido el caminar de Mila hasta los actuales momentos, ¿no? Eso es lo que pudiera yo decir, que no es mi parte para decir, pero ¿qué es lo que quiero? Pues que Carolina Corada, si va, como dice Jackie, no te lo digo a ti, desnúdense, entonces quitarse el personaje. Y decir, sí, yo lo hice, sí, yo caminé, sí, yo me divorcié, sí, yo fui infiel, sí, pero fue lo que me trajo aquí donde estamos ahorita, aquí donde está Carolina Corrada con un libro escrito, con un segundo libro que va a escribir, con esas directrices de la mano de Jesús, porque sé que no lo va a escribir sola, jamás lo hará sola. Ella no va a permitir que el ego la engañe. Entonces esa es la historia que muchos maestros han pasado por acá, maestros con los que yo digo, yo crecí, yo los veo, y que los he tenido aquí con nosotras, yo realmente me inspiro nada más de oírlos y de saber que cómo es que yo voy a entrevistar a Carolina Corada, cómo es que yo voy a entrevistar a los maestros que nosotros hemos entrevistado acá, y he quedado gratamente sorprendida de la humildad, del amor, de la sencillez, la plenitud con la que hablan, y yo he quedado, o sea, no quedé solamente viendo un video o un escrito de ustedes como maestros. He quedado maravillada. Y si yo me puedo sorprender que ya tengo un camino, sé que muchos que están intentando eso mismo que decimos todos, debe de haber otra manera de ver este mundo, es a través de estas historias que están contando los grandes maestros, y los que están comenzando también han pasado maestros con muchos años y han pasado maestros con pocos años. Y ajá, Carolina, todo tuyo. Gracias, Mila. Sí, entiendo lo que cuentas, entiendo el objetivo, sin duda. Estaba mirando hacia atrás y hacia atrás en mis memorias, ¿no? Y mm, debo decirles que mi vínculo con Jesús vino conmigo. O sea, yo llegué con ese vínculo a este planeta. Siempre con Jesús, siempre la gente regalándome dibujos de Jesús. Este de aquí me lo regaló mi hijo, lo dibujó él. Entonces, por allá cuando yo tenía 24 años, o sea, hace 3 días más o menos, 24 años, y sí les voy a contar algo que nunca conté, esto no lo conté nunca. Hace 24, cuando yo tenía 24 años, yo me casé con una persona famosa en Venezuela. Yo con mis 24 años era como un florero precioso, con una melena rizada larga, muy bella yo. Entonces me caso con este hombre 10 años mayor que yo, y el matrimonio fue un matrimonio que duró 6 meses más o menos. Por lo menos de mi parte duró esos 6 meses. Entonces, cuando estábamos llegando a esos 6 meses dándonos cuenta de que eso no iba a funcionar, que él estaría enamorado de la
Carolina hermosa y yo de aquella autoridad, de aquella lucidez, era como un enamoramiento intelectual, pienso yo. Pero ya yo en aquel momento llevaba quizás 6, 7 años en los que yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, meditaba unas 2 horas, meditaba, hacía ejercicios espirituales, hacía respiración circular y me entregaba a Jesús para que guiara mi día. Te digo, una práctica disciplinada a las 5 de la mañana. Ahora mismo yo no haría eso, pero en ese momento yo lo hacía todos los días, todos los días. Entonces, tengo esta relación con esta persona y él, que tenía su práctica espiritual, él me dijo, mira, si queremos probar a ver si este matrimonio se puede salvar, te voy a llevar donde mi maestra espiritual. Esta maestra espiritual, ella, dice él, ella nos va a ayudar a salvar el matrimonio o nos va a ayudar a que finalicemos. Yo dije, bueno, vamos, yo nunca había ido a ningún gurú, yo mis gurús los tenía dentro. Yo los escuchaba internamente, yo escuchaba a mi Jesús, escuchaba al Espíritu Santo, eso era, ahí estaba yo, el Elohim, ¿sabes? Todo el tiempo. Okay. Entonces él me llama y me presenta a esta señora. Esta señora era seguidora de Sai Baba, muy popular en Venezuela, en aquel tiempo al menos, seguidora de Sai Baba, y ella hacía un programa que duraba 5 semanas. Te reunías con ella una vez a la semana, 3 horas, y ella hacía una meditación, una cosa hiper profunda. O sea, ella cambió mi vida, yo la tendré en mi corazón y en mi mente siempre. Entonces, en una de esas meditaciones, eh, yo oh, me veo llegar a un claro en un bosque donde había una poza de agua cristalina y en el fondo había una flor fucsia, como una orquídea, ¿no? Y yo, a todas estas, estamos haciendo esa meditación y yo le empiezo a contar a ella lo que estoy viendo yo. Ok, ¿ahora qué ves? Y no sé qué, ella me acompaña. Yo me lanzo en esa poza y cuando me lanzo para agarrar la flor, me raspo el brazo y el brazo comienza a sangrar. Entonces yo le comento a ella, estoy aquí, mi brazo está sangrado y de repente yo veo que por atrás, como si alguien me fuera a abrazar por atrás, hay un brazo de hombre con pelos que me pasa la mano y la herida se cura. Pero yo no le vi el rostro, pero yo supe que era Jesús. Y yo le digo a ella, estoy teniendo esta visión y siento que es Jesús. Entonces, bueno, conversamos sobre esto. Ella me dejó una tarea porque no nos volvíamos a ver hasta la próxima semana. Yo vuelvo con mis meditaciones por la mañana y en una de esas meditaciones durante esa semana llego, les estoy resumiendo porque sería demasiado detalle que no es necesario. Llego en una de esas meditaciones, me aparece un bosque, me aparece una cueva y siento la invitación a entrar en la cueva. Todo esto con los ojos cerrados, en meditación profunda, estado alfa, beta, no sé. Entro en la cueva y al final de la cueva estaba Jesús. Qué Y hermoso. él me recibe así, con los brazos abiertos, ¿no? Y yo lo miro así y le digo, pero ¿tú eres Jesús o eres un invento del ego? Me dice, yo soy el que soy. Y yo, imagínate Carolina con 24 años, ¿no? Le digo, ¿y tú? ¿Y tú? Ajá, ¿y dónde estoy? Me dice, estás en un lugar donde te vas a reunir conmigo todos los días. 1 hora por la mañana, 1 hora por la noche. ¿Estás dispuesta? Y yo, sí, mi amor, porque yo le decía mi amor, sí, mi amor, lo que tú me digas. Entonces, tuvimos una charla y él me habló de cosas cotidianas. Me habló de mi mamá, me habló de esta persona con la que yo estaba casada, que al final me divorcié. Me habló hasta que se cerró eso y yo me di cuenta, abrí los ojos y había estado 1 hora. Y yo, wow, ¿qué es esto tan extraño? Por la noche, con una emoción, vuelvo. Entonces, durante 10 años, es decir, hasta que el curso de milagros me encontró, yo fui a esa cueva por la mañana y por la noche a conversar con Jesús.
Entonces, Jesús me explicaba las cosas de la vida. Jesús me daba lecciones que yo ni siquiera lograba entender. Me acuerdo de una en particular, que entro y donde él estaba sentado, él estaba como con la cueva aquí, ¿no? La pared de la cueva, y aquí arriba había como un hueco, y él me dice, sube por ahí. Y yo digo, ¿a dónde voy? Me dice, sube por ahí, y yo subí por la piedra, y salgo, y asomo la cabeza, y era un desierto, y había un monje budista sentado meditando. Y yo saco la cabeza y lo miro a él y le digo, maestro, pero ¿y esto? ¿Qué hago, mi amor? Me dice, siéntate. Él tiene una lección para ti. Siéntate delante de él. Yo me senté delante de este maestro. Hice lo que estaba haciendo este señor budista, sentado con los ojos cerrados. Y yo me senté ahí, estuve una hora delante de él, ambos con los ojos cerrados. Y yo sé que algo ocurrió que no te sé decir poniéndole nombre, pero algo ocurrió. Entonces imagínate 10 años de eso, por la mañana y por la noche. Eso se llama disciplina, Carolina. Tú eres capaz de, por eso tu libro se llama disciplina. Por eso es que cada maestro es totalmente distinto. Jesús lo va a usar a cada uno. Imagínate, tu libro se llama disciplina. Y para hacer eso que tú hiciste, tiene que haber disciplina. Si no hay disciplina, ay, hoy no voy a estar 10 años 10 años. obedientemente, una hora en la mañana, una hora en la noche. Eso se llama disciplina. Y no todos somos disciplinados para eso. Ni siquiera a veces, Carolina, para leer el libro, ni la lección. Yo pienso que cada uno tiene su jornada de regreso al hogar y si para mí fue la disciplina sería porque yo la necesitaba. Otra persona no la necesitará. No le doy valor o le resto valor. Yo Simplemente le que doy valor a tu disciplina, de verdad que sí. Para mí es hermoso la disciplina. Yo en estos días he estado hablando con las personas sobre la disciplina. Si yo quiero alcanzar una meta, tengo que ser disciplinada. Si quieres hacer una dieta, tienes que ser disciplinada. Si quieres, hay que ser disciplinado. Pero claro, si la disciplina te agobia, pues tienes que soltarla. No es para ti, pero para todo, un maestro de Dios, un estudiante de un curso de milagros para mí tiene que ser disciplinado, como te dicen, 6 veces al día. A veces no, y fíjate que Jesús en el curso te dice, no, no importa si no lo hacen. Hazlo bien lo que vayas a hacer. Pero sin embargo, pues no, como te dicen cada media hora y no lo hacemos, sino que, ay, se me olvidó, porque falta esa disciplina. bueno, si quieres Este, el resultado, tu aliada es la disciplina. Si quieres lograr el resultado que te ofrece la herramienta, ¿no? El caso es que, bueno, sí, fueron 10 años donde yo escuché a Jesús hablándome una hora en la mañana, una hora en la noche. A veces eran cosas súper místicas o me lanzaba a un maestro o a una experiencia y a veces eran cosas muy cotidianas. Un día llego a esta conversación con él y me lo encuentro vestido de motero, pantalones de piel negra, no, chaqueta, chaqueta así negra. súper cool. No, ¿y qué pasó, chama? Como hablamos en Venezuela, ¿no? Que no sé cuánto. Y yo me quedo así. Claro, yo siempre con el sustico de que el ego me jugara una mala jugada, ¿no? Y entonces yo, tú eres, dice, yo soy el que soy y tú eres, y me hizo esta forma, cuadrada. Y tú metes a todo el mundo en ese cuadrado. Mira, a mí me tienes encasillado con la batita Burdeos hasta los pies. Y yo aquí sigo siendo quien soy. Y ahí salió una lección de liberación de la rigidez mental que yo tenía en ese momento, ¿no? Entonces fueron muchas lecciones. Yo eso lo escribí en un cuaderno que yo creo que lo tiré. Cuando emigré a España no lo traje conmigo, deshaciéndome, desapegándome, ¿no? Porque yo anotaba las lecciones. Bueno, en fin, que pasan los 10 años y yo me acostumbro a la voz de Jesús, entiendo su manera de hablarme y desarrollo la disciplina de la obediencia, porque la obediencia también es una disciplina. Es un atrevimiento, hay que desarrollar la valentía espiritual para poder ser obediente y para poder ser disciplinado.
El caso es que pasa el tiempo y, por supuesto, yo seguía haciendo mis cosas espirituales. En mi casa todo el mundo meditaba, mi mamá era meditadora, era yogi y nos enseñó a la meditación trascendental, nos enseñó yoga, nos llevó y cuando digo todos, digo mi papá, mi hermano y yo. Nos pagó el curso de control mental Silva. En fin, en mi casa era algo habitual. Ella después estudió parapsicología, psicología, en fin, que era una casa de mente abierta, donde yo me crié. Entonces, pasan estos 10 años mm, en los que yo hacía todo tipo de consignas y seguía conversando con Jesús. La gente me regalaba para mi cumpleaños un libro. Ay, mira que esta es la nueva versión de lo que ocurrió con el manto de Jesús y no sé qué. Me regalaron un libro de Urantia. Yo no resoné mucho con el libro de Urantia, pero lo tuve, lo miré, no me lo leí todo, leí solo unos capítulos, en fin. Entonces, un día me llega mi mejor amigo de ese momento, que sigue siendo mi amigo más cercano después de todos estos años. Acabamos de vernos, él vive en Tenerife. Entonces él me llega con una fotocopiadora, o con algo fotocopiado, por decirte algo así, ¿no? Y me dice, Caro, léete esto, a ver qué te parece. Estaba en inglés. Y entonces yo empiezo a leer, y yo, ¿este es Jesús? ¿Qué es esto? ¿Qué texto es este? ¿Este es Jesús? Exactamente, yo reconocí exactamente cómo él me hablaba a mí en este texto. Y él me dice, bueno, tú sabes que hay un libro que se llama Un curso de milagros. Y yo, ah, sí. No, mentira, mentira, mentira. Espera, espera, que estoy enredando los tiempos. Ah, no, sí, sí, fue así. Hay un curso me dice él, hay un libro que se llama Un curso de milagros y le saqué una fotocopia porque dicen que es la voz de Jesús. Y le digo yo, sí, esa es la voz de Jesús, yo quiero ese libro, ¿dónde se compra ese libro? Entonces él me cuenta que en Venezuela, yo no sé si tú sabías esto, Mila, en Venezuela la escuela de renacedores tenía como bibliografía eh, exigida la lectura de un curso de milagros, al menos en Venezuela, la de Caracas. En esa escuela tú tenías que leer un curso de milagros. Entonces, eh, él había sacado esa copia de una amiga que tenía el libro y que estaba siendo renacedora. El caso es que yo voy, veo el libro y digo, madre mía, yo hablo inglés. Entonces, para mí fue muy fácil reconocer la voz de Jesús y digo, eso está escrito. ¡Wow! Yo quiero este libro. Entonces le escribimos, no había internet, chicas, ¿ok? No había internet, no había Facebook, no había Instagram, no había nada de eso. Solo había escribir y había email. No, mentira, email no había todavía. No, yo escribí por carta. Y escribo a la fundación y digo, mira, tal, estoy en Venezuela, me interesa ese libro. Lo tienen en español. Y me escriben y me dicen, sí, sí, justo, lo tenemos sacadito del horno, creo que tenía 3 o 4 años el libro de castellano traducido, pero solo te podemos mandar una caja de 9. O sea, no te vamos a mandar un solo libro, si quieres comprar una caja de 9, te la mandamos. Entonces yo empecé a regalar, yo tenía muchos amigos espirituales. Entonces junté un grupo de 9 y pedimos esa caja. Mira, ese es este libro que ves aquí. Este libro que ya no tiene letras. Este libro fue el que me mandó la Fundación para la Paz Interior en ese año, ¿no? Entonces, todos súper entusiasmados, los 9 que pedimos ese libro, empezamos a reunirnos para ver, para estudiar eso, ¿no? Entonces, abríamos y leíamos. Y lo que hacíamos era que cada subcapítulo se lo preparaba a alguien. Y fue una cosa imposible. O sea, no hubo manera. No, no dábamos pie con bola con esto. Yo decía, es que yo no, yo necesito leer esto y saboreármelo, yo no puedo así. Entonces, solté el grupo. Yo creo que nos quedamos muy amigos hasta el día de hoy, pero solté el grupo y empecé a estudiarme mi libro con Jesús. Y si tenía preguntas cuando iba por la noche, le preguntaba a él. No entendía esto. ¿Esto qué quería decir? Mi amor, pero ¿y por qué esto de acá? Ah,
en ningún momento me resistí a lo que explicaba el curso, en ningún momento. Pero sí lo estudié concienzudamente 10 años. Tardé 5 en hacer las lecciones. Yo las hice tal y como decía ahí, pero yo tardé 5 años, porque a veces me gustaba mucho una lección y yo decidí hacerla varios días. Varios días, sí. La primera vuelta tardé eso, 5 años. Jamás pensé enseñar el curso de milagros. Nunca fue mi objetivo. Yo tenía una carrera prominente en la industria petrolera. Trabajé en las empresas más importantes de petróleos en Venezuela, incluida Petróleos de Venezuela. Trabajé en el área de comunicaciones. Y es interesante porque eh, todo ese trabajo interior que yo venía haciendo con el curso permeaba sobre mis colegas, sobre mis compañeros de trabajo. Y entonces la gente me decía, ¿qué es eso que tú haces? Tú podías venir aquí para darnos un poquito de equilibrio con eso que tú haces. Pero la gente no, yo nunca escondí que yo estudiara el curso de milagros, pero tampoco lo promoví, ¿no? Estaba en un ambiente corporativo, no era lo más habitual. Entonces, eso, ese fue el inicio. Em, para contarles, porque la manera en que ustedes me preguntaron, quiero contarles algunas cosas que yo no haya contado nunca. Y una de esas cosas fue la transformación de mi mente a partir del acompañamiento con Jesús, pero específicamente cuando empiezo a estudiar un curso de milagros. Empecé a tener experiencias psíquicas, si se quiere, que el curso las define y las aborda. En el manual del maestro se dice son deseables las experiencias psíquicas y explica que no necesariamente porque simplemente indican que tu mente está cambiando de percepción, es lo único. Hay personas que empiezan a tener experiencias psíquicas y creen que han llegado, que ese es el sitio y no lo es. Pero algunas de las experiencias más interesantes que tuve, por ejemplo, fue un día que iba yo con el noviecito de turno, con la persona con la que yo estaba saliendo, por una carretera, íbamos al Junquito, que es una zona alta, cerca de Caracas, donde la gente va, y Hermosa. es más frito, en fin, un paseo. Me voy de paseo. Entonces, yo voy de copiloto, va conduciendo él, una carretera sinuosa con montañas, ¿no? Y en las montañas hay casitas, chabolas, pues, barrio, ¿no? Y entonces yo oigo claramente como cuando uno lleva un llavero y las mueve como antes de abrir la puerta, ¿no? Pero los oía con muchísima claridad, ¿no? Pero no sabía de dónde venía eso. Y entonces asomo la cabeza por la ventana, dentro de ese buscar de dónde viene ese ruido, asomo la cabeza por la ventana y miro hacia la montaña. Estamos hablando de, no sé, 50, 100 metros hacia arriba, y mi vista se agudiza y veo una señora que lleva las llaves. Yo la estaba escuchando a ella y la vi. Es como que por un instante mi limitación desapareció y mi limitación desapareció. Pero fue solo un instante. Eso no se me repitió. Fue esa experiencia y yo me quedé como en oración el resto del camino porque fue algo que me dijo, tú no estás limitada, tú te limitas a ti mismo. Entonces, ese tipo de experiencias tuve muchísimas. Me acuerdo otra que entro en el metro de Caracas y me subo en el vagón. Yo iba con alguien, pero no me acuerdo con quién iba yo. Y entro en el vagón y te sientas y sabes que cuando te subes en el metro, en un autobús, a veces escuchas a alguien que está hablando aquí o a una mamá que está hablando con su hijo, no sé qué tal. No había celulares en ese tiempo. La gente conversaba, ¿no? Y yo estoy sentada ahí, quietita, y de repente hago así y veo a dos personas hablando y están hablando un idioma que yo no entiendo.
Yo dije, ay, deben ser rusos o no sé, de otro país, ¿no? Y paso a la siguiente persona que están conversando y tampoco los entiendo. Y yo soy lingüista, yo hablo 4 idiomas. He estudiado más idiomas, pero no se me han quedado, pero 4 idiomas hablo. Entonces, digo, "No, esto no es un idioma". Y empiezo a mirar y yo no le entendía a nadie lo que estaban diciendo. Y yo, por un momento me quiso dar un ataque de pánico. Más volviendo a mi voz interior, yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Jesús, mi santo, no entiendo qué está pasando. Dice, es que esa no es la verdadera comunicación. La verdadera comunicación es la que tienes conmigo en silencio. Y ahí me fui y la experiencia desapareció. Bueno, por Así ese muchas. mucho, Esas son capacidades genuinas que tiene el Hijo de Dios, que nosotros hemos confundido en el mundo de la forma como espiritualismo, pero más allá de lo que nosotros sabemos que es ser espiritual. Utiliza, por ejemplo, la parte psíquica, no la colocan al servicio, todo eso es algo que es natural. Lo tuyo es natural y todos lo lo dulce, podemos tener, porque si nosotros en el curso de Jesús nos dice que nosotros tenemos que entrenarnos para oír la voz, pues lo tuyo fue natural. Este, Experiencias como esa, creo que muchas personas las han tenido, no, seguro que sí. pero le tienen mucho miedo a Sí, eso, solo que tú desde muy niña fuiste llevada, así como Jesús, a entender el mundo que veía, y tú fuiste llevada a eso porque tuviste unos padres que así lo practicaron, fíjate, ¿no? Tuviste una familia que practicó desde muy pequeña yo lo que es la introspección, que realmente cuando uno hace este, conciencia de estar aquí ahora mediante la respiración, todo ese trabajo que uno hace que llamamos meditación, ¿no? Pero que realmente es una introspección, es un entrar acá en el mundo interior y es acomodarse ahí, sentirse tan pleno, tan ahí, sentirse en el hogar, cuando uno hace esa introspección, ¿no? Pero cuando uno empieza a escuchar cosas, cree que uno se va a volver loco o se está volviendo loco, o cree uno que es que uno entonces empieza a utilizar eso para hacer otras cosas, no para la ser pone al servicio. especial. El deseo de ser especial puede arroparte, dominarte Sí, si no te das cuenta. sí, sí. No Yo forma recuerdo, a mí me parecía, desde muy niña oí la voz, pero yo sí, y no sé por qué, al oír la voz yo era obediente. Yo sabía que era algo que estaba pasando, tal cual, o sea, lo que decía la voz era, y yo decía, cuando empecé a crecer, yo decía, la voz que me habla. La voz que me habla, ahora puedo entender que la voz que me habla, por supuesto, es la voz del Espíritu Santo, es la voz de Jesús en mi mente, y siempre me hacía ver con imágenes, porque que no es una voz que es andrógena, para mí no es una voz real. Este, a veces quisiera quedarme mucho más tiempo oyéndola, no es tan fácil oírla así como tú la oyes, para mí no lo es. Yo prefiero tener una conversación con Jesús así como que, hey, papá, ajá, entonces, ajá, cuéntame, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hago? Es así, es mis conversaciones dinámicas con Jesús y con el Espíritu Santo. Soy así, muy, muy frontal con él. Yo tengo una foto, la gente que yo les digo, no, yo puedo vivir aquí como una loca en mi casa, porque yo hablo con Jesús como la sola, porque ajá, cuando lo tengo así en una foto empiezo, ajá, y entonces, yo le hablo así, tal cual, ajá, y entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es esto que estoy viviendo? Ajá, ¿cómo es? Cuéntame. Y él me lo explica. O cuando quiero saber algo que me lo explique bien, yo le decía hoy a Jackie, pues que me lo explique bien, cómo es esto de la percepción, cómo es de la proyección, cómo es, porque entonces yo sé que este es el mundo de la percepción, ajá, pero cómo es que va primero, qué es lo que va primero, el huevo o la gallina, y me lo sacó completo. Ajá, ¿qué fue primero esto? Ajá. ¿Quién es primero en aquí o aquí? Ajá. ¿Y cómo fue la cosa aquí o aquí? Ajá. Pero me lo mostró como así, y era yo hablando con él, y yo digo, wow.
Y me pareció, o sea, que su explicación dije, pero como si me lo estuviera explicando con peras y manzanas. O sea, estos son peras, estos son manzanas, 2 más 2 son 4. Y yo le entendí porque me llevó por las escrituras, me sacó de ahí, me llevó con lo que el Padre nos decía en la Biblia y en la Biblia. Que yo no soy, nunca he sido muy amante de la Biblia, aunque la he leído. Porque es que yo soy de un Santo Tomás. Vamos a ver cómo es que es. Por era para sacarle ahí las 4 patas, para verle 5 o 3, no sé, pero ahora con el curso yo digo, es que no robarás, es que el Hijo de Dios no puede robar, no matarás, el Hijo de Dios no puede matar, es que no puede hacer nada, por eso, no es que no lo vayas a hacer, no, es que no lo puede hacer porque el Hijo de Dios es incapaz de hacer eso. Ahora, en el sueño, el ego para perpetuar el sueño de separación, pues se las inventa, pero está escrito, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no, es que no lo va a hacer porque el Hijo de Dios no lo hace, porque la mente de Dios es la perfección y el Hijo de Dios está en la mente del Padre. Y ahora lo entiendo con el curso, pero me tocó leerme 3, 4, quién sabe, yo digo que 3 veces leída de punta a punta, por decirlo de una manera, la Biblia. Por eso cuando yo consigo el curso, me fue tan fácil leer ese libro, que yo decía, no, pero cuando lo tomé y tengo 12 años con el curso de milagro como un acompañante. Primero entré en la maleta que cualquier par de zapatos o cartera. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros como estudiantes de un curso de milagro le podemos ofrecer. Lo, y que no le tengan miedo a esa voz. Para ti fue muy afín, creciste con ella, pero a quien la oye de vez en cuando y se puede asombrar. Y fíjate que el curso nos invita a entrenarla, a entrenar la mente para que la podamos oír con más claridad, para que no nos dé miedo cuando hay algo que dice, es que esto pasó por esto. Y uno dice, ¿y pues cómo que pasó por esto? Pero tú sabes que yo, en mi práctica, ¿no? Como estudiante del curso, que dedicada, disciplinada. Disciplinada. El miedo está ahí mientras esté el ego. El miedo está ahí. El miedo, como dice, espérame, en el capítulo 8 se habla del miedo. O sea, Jesús nos dice, espérame un segundito que lo encuentre. En el capítulo 8, en el subcapítulo 5, eh, habla de cómo el ego está y quiere, es que la palabra no me sale ahorita, retailar, o sea, quiere venganza, quiere vengarse porque tiene miedo de ser abandonado. Entonces, mira, y esta es una parte maravillosa, dice, ¿quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? Pregúntamelo a mí, para mí es Jesús, el Espíritu Santo, pues pregúntamelo a mí, que lo sé por ti y lo sabrás. No te negaré nada, tal como Dios no me niega nada a mí. Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios, que es nuestro hogar. Eso lo está Siempre, diciendo el Espíritu Santo a través de la voz de Jesús a la mente que se cree dormida. Cuando yo oigo eso, yo le dije, wow, mira cómo le habla a Jesús. El Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en Jesús le habla a la mente que se cree dormida. Nuestro hogar es en el cielo con nuestro Padre, no aquí, le dice Jesús. Por supuesto, a cada uno de estas mentes también la usa el Espíritu, a nosotros, aparte del sueño, para que nosotros también podamos despertar junto con Él. Es- Esto es lo que le mostramos a las personas, que nosotros podemos estar aquí soñando, pero un sueño feliz, que sí existe el sueño feliz aquí. Cuando retornemos a casa, que no es que vamos a retornar, ya retornamos, nunca nos hemos separado, nunca nos hemos ido, solo creemos que todavía estamos vagando y le podemos decir a las personas que podemos elegir al maestro del amor
Hoy podemos elegir y seguir eligiendo al maestro del miedo en todas sus facetas, en todas sus grandezas. Y fíjate que eso que acabas de leer y que nos dijiste antes de leer, dijiste, él se está vengando, claro, él se está vengando, y la única forma que tiene de venganza es lo que hace en su sueño, pues, en este sueño que estamos teniendo, es que nosotros mismos nos culpemos al otro, el otro me culpa a mí, yo culpo al otro, el otro quiero herir al otro, y es la forma que él tiene de vengarse, pero de él mismo. Él no sabe que se está vengando por algo que yo, la mente del ego es la culpabilidad, él se siente culpable y la está proyectando en el mundo de las formas, así como nosotros nos sentimos tan culpables, pero es el ego realmente y es la proyección que él hace de su desesperación, de su culpa, pero nosotros tenemos una mente recta a la cual acudir y eso es lo que el curso de milagros nos ha brindado. Podemos tomar a Jesús de la mano. Rosa María, en el hecho ya de trascender de este mundo, de dejar ese cuerpo, le dijo a Ignacio en una llamada telefónica, le dijo, Ignacio, toma la mano de Jesús. Lo demás es mierdería. En el vocablo de las personas que viven en Puerto Rico es normal decir es mierdería. Toma la mano de Jesús. Lo demás no sirve. Lo demás nada. Es Jesús, es Jesús. Fue lo que Rosa María amorosamente le dejó a Ignacio, pero nos dejó a todos aquellos que hemos recibido el mensaje. O sea, es la mano de Jesús. Hay que tomar la mano de Jesús. Hay que oír a Jesús. Hay que seguir a Jesús. Y nos vino Jesús en este mundo tan hermoso a decirnos Jesús, ámense unos a otros. Y en la cruz Jesús nos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nunca sabemos nada. Entonces tenemos un camino. Sí hay para nosotros una salida. Hay un despertar. Y tu historia, esa historia de que comienza muy hermosa, porque realmente no todos hemos llegado al curso de milagros de la manera tan inspirada como la tuya, con unos padres que te guiaron, te encaminaron a tu proceso, que pudiste vivir una separación con grandes maestros, imagínate tú, y seguir adelante, volverte a casar, tener hijos, viajar, estar en otros lugares, poder escribir un libro. Quizás no muchos como nosotros, pero hay algo que dentro de esta historia le podemos decir, siento yo que es para el otro. No le tengan miedo al poder que tiene el Hijo de Dios. Aunque estemos en el sueño, tenemos grandes poderes. Imagínate tú que nosotros, como Carolina, podamos conversar con Jesús. Irnos por 10 años a conversar 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche. No importa si te lo creen o no, no pasa nada. ¿Qué pasa? Lo bailado nadie te lo quita, Carolina. Jamás te lo van a quitar que estuviste 10 años con Jesús preparándote para el curso de milagros. Para entender que cuando leíste eso en inglés, porque en Venezuela llega en inglés, con los maestros Medina, con Margot y con su esposo, que recuerdo más a Margot porque la conocí personalmente, a Carlos. Y psicólogos, ambos ellos llevan al curso de milagros y por eso nosotros honramos y bendecimos a estos grandes maestros que llevaron el curso y trajeron el curso de milagros a Venezuela. No sabía lo que tú me dijiste de que había entrado por el Renacimiento, pero sí que eran los maestros Medina que lo llevaron a Venezuela, lo trajeron a Venezuela, porque estoy en Venezuela, en inglés. Y ellos se dieron a la tarea de enseñarlo en español. Las primeras reuniones de un curso de milagros se dieron con ellos y luego ellos forman en el aprendiendo a hacer, enseñar una técnica para una especie de psicoterapia, que yo la aprendí también. Y en un lugar hermoso, si lo sabes que existe para todo el mundo, el que va a oír esta entrevista contigo, existe todavía, están gerenciando sus hijos
se llama Solonia, un lugar hermoso que queda paradisíacamente, un lugar aquí en Venezuela y que existe todavía, que mucha gente se fue a entrenar y tuvo años con ellos allá dentro de ese. Muchos maestros, como mi maestra Ercilia Berrueta, salió de allí, estuvo año y medio con toda su familia, muchachos, esposos y todo, recibiendo la información del curso de milagros. Eso es hermoso, eso que tú pudiste vivir desde muy niña, desde muy joven, eso es hermoso. No todos hemos llegado así, no fue mi experiencia para llegar al curso, pero me sirvió para llegar. Así fue que soñé, así soñaron conmigo y está bien. Fíjense que no todo maestro llega igual y esa es la grandeza, que tú nos puedas mostrar cómo tú usas ese canal, cómo tú pones tu cuerpo al servicio, cómo fuiste cuidada por unos padres para que tú pudieras canalizar a Jesús. Imagínate tú, para que tú lo pudieras oír. Yo quisiera oír a Jesús, así como te lo explica, cómo te lleva a un desierto para que puedas estar en un estado de meditación tal delante de un gurú, de un maestro. Eso, quien te lo crea o no, no. ¿Quién te quita lo bailado, Carolina? Absolutamente nadie. Que yo pueda decir es que yo oí a Jesús cuando me dijo esto, que yo doy el Espíritu Santo. Yo lo digo, me lo crean, no, yo no lo digo para que me lo crean. Yo voy a seguir siendo este personaje y va a seguir cumpliendo años, y va a seguir yendo al baño, y va a seguir comiendo, y va a seguir teniendo problemas, y se le va a echar a perder el carro, y va, cualquier cosa va a pasar. Pero yo y dije, sí, Padre, yo estoy dispuesta a servirte, a llevar tu plan en marcha. Lo voy, así como Jesús puso en marcha al Espíritu Santo y la expiación en el mundo, yo, lo que quieras que yo ponga en marcha, lo ponga en marcha sin miedo. Yo no puedo tener miedo a algo tan hermoso como llevar la palabra de Jesús aquí. ¿Cómo es tan hermoso? Jesús lo hizo, como dice él, el último sacrificio inútil lo hice yo en la cruz. Ustedes no tienen que hacer eso. Y sin embargo, seguimos apostándole al ego, seguimos tomando la mano del ego. Pero hay otra mano que tomar. Y la podemos así de fácil. Yo digo que es fácil. Sí, Padre, yo quiero seguirte. Padre, yo me sostengo en tu fe. Padre, yo estoy aquí. Padre, jamás me separé de ti. Padre, yo soy tu hijo. Padre, tu hijo amado. Padre, 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 Padre. Todo el tiempo me dice a veces la gente, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque el ego es así de dinámico. El Espíritu Santo usa lo que él usa el ego, pero con otro propósito. Como te está usando a ti. Imagínate tú, 10 años diciéndote escribe un libro y te tocó estar acá con nosotras para que echaras cuentos maravillosos que me encantan. Imagínate tú que tú escribas unos cuentos así en los libros, no tan cortos ahora como en una hora de lo que abarca esta entrevista, sino más allá que tú puedas escribir un libro de todas esas meditaciones que hiciste, de todas esas instrucciones que te dio Jesús, de todo ese caminar, de esa disciplina que tiene Carolina Corrada y la tiras al mundo. Si se hace famosa, Carolina Corrada es famosa en el mundo de nosotros, ¿verdad? En el mundo del curso de milagros, es famosísima, pero ¿qué importa? Tú estás escribiendo un libro porque es el mandato de Jesús y te esperó, fíjate. Y hoy en este volver a casa, te lo estamos recordando. Echan el cuento, Carolina Corrada. Vamos ya aquí. A ver Gracias, qué maestra. Realmente ha sido hermoso poder recibir de tus labios esta historia y darnos hermoso. cuenta cómo realmente Jesús nos va preparando, nos va poniendo escalón por escalón por escalón y te ha estado preparando para que seas esta vocera en estos De días. nada. De Y verdad que agradezco, Carolina, que tremendo. nos hayas dado mirar otra faceta de un hijo de Dios, de otro maestro tan así, eh, que nos invita a abrir la mente, una Exacto. mente abierta. Solo con una mente abierta lo podemos mirar. Para que podamos ver como Cristo, tenemos que abrir la mente. Y agradezco que tú
en tu historia pueda yo reconocerme. Así hay muchos maestros que tienen miedo de decir, eso dice esto. Lo pude vivenciar hace poco. Le da temor y a quien las acompaña les da temor también. Entonces la quieren como proteger. Y yo como soy lanzada, le digo, deja que echa cuento, no importa lo que hablen del personaje, tú echas el cuento que yo estoy dispuesta a oír el cuento de Jesús. Yo sí quiero saber qué es lo que Jesús nos manda a decir a través de ti. Yo estoy dispuesta, porque eso no da miedo. Solo tenemos miedo de lo que van a decir los otros. ¿Y qué pasa? No pasa nada. A ti sé que cuando cuentas esas historias tan bellas, sé que no te da miedo lo que digan de Carolina Coral. Tú no Para te lo estás nada, para nada, no, lo sé. no, no. Es que A mí me da igual, la verdad, porque no suelo contar esas historias. Quizás escriba ese libro, ¿no? Guiada por Jesús. Me vienen muchas, o sea, lo que les conté a ustedes fue, no sé, mínimo. Una mínimo, cosita de todo lo que va a haber en el libro de Carolina Corada, porque ya Jesús le dijo, te has Nada, demorado mucho. una cosita de nada, porque Jesús Eh, tocó todos los aspectos uf, de lo que yo creía ser. O sea, tocó bello, los aspectos de la hermoso, maternidad, los aspectos de sí, todos los aspectos los tocó y, y con la devoción y la entrega y el deshacimiento, em, eh, deshace. Entonces, no sé cuánto tiempo tenemos, pero para hacer un ciclo redondo y queda la carnita por contar, lo de adentro no lo conté, conté el inicio y te voy a contar lo más reciente. Y lo de en medio se queda pendiente, ¿no? Que mm, tiene, que es jugoso, que es maravilloso, pero sí me siento guiada a compartir en este caminar. Yo estuve regresando de México, que coincidimos ya aquí yo en México, aunque no nos vimos, pero estábamos las dos en México. Yo me fui a Tenerife 5 meses, tenía una invitación para ir a Tenerife. De ujú, hecho, recibí el año en Tenerife. Ahora, a finales de septiembre, yo salgo a caminar porque cuando camino o medito es cuando escucho al Espíritu Santo y a Jesús con más claridad, que no estoy ocupada en nada, digamos, ¿no? Entonces, salgo a caminar y me doy una caída, hermanas, la caída. O sea, me supercaí, me fisuré un tobillo, me esguincé el otro tobillo, bueno, una cosa apoteósica, urgencia, y me ponen un yeso. Y me dejan en reposo así, con los pies para arriba, recién llegada en Tenerife, que no tenía ni cómo botar la basura. Yo dije, wow, qué interesante. Mi mente está entrenada que solo la paz y después lo demás. Entonces aproveché ese momento para darme cuenta que venía cansada, para y darme cuenta reposar. que me correspondía descansar y para darme cuenta, bueno, que era un momento maravilloso de introspección, de descanso, de estudio, de dejarme guiar. Entonces, en ese tiempo, que recién empiezo fisioterapia el viernes, porque estuve un tiempo sin poder caminar, después silla de ruedas, muletas, etcétera, y ahora es que. Entonces, recién al final de año en Tenerife, estoy en oración y le pido a Jesús que me guíe a si Él tenía un mensaje para mí específico que quisiera y me sentí guiada a abrir el libro y es lo que les quiero compartir porque es exactamente donde estoy ahora. Les conté al principio y ahora te cuento este momento. Entonces, lo que les voy a leer está en el capítulo 31, en el subcapítulo 5. En el subcapítulo 5. Ese subcapítulo se llama El concepto del yo frente al verdadero ser.
Ese fue un regalo, ¿no? Que Jesús me recordara, ve ahí, porque ahí hay algo para ti. Pero donde me llevó la mirada fue aquí. Y lo voy a leer en primera persona como yo siempre leo todas las cosas, ¿no? Y dice, no sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo y a mí misma. Sin embargo, con esta lección nace la salvación y lo que tú eres te hablará de sí mismo. Entonces, hay algo importante, ¿no? Hay algo importante con el curso de milagros. El curso de milagros es un libro que estudiamos, que nos lo aprendemos, que lo citamos, que las palabras, que la expiación, el perdón, todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? Se estudia, se profundiza, pero hay unos niveles de profundización a los que voy llegando en la medida en que pierdo el miedo a llegar a mi hogar. De aquí viene como la última anécdota. Casada esta con algo que ocurrió durante la pandemia, yo me quedo sin casa. Me piden la casa y me quedo sin casa. Estoy en Ibiza, me quedo sin casa, me quedo sin clases, sin alumnos. Y yo tengo una economía, si se quiere, frágil para quien la mire en el mundo, porque son 30 años dedicada al curso. Entonces, no me dediqué a ganar dinero, no compré bienes de propiedad, muy al día, ¿no? Gracias a los alumnos que vienen a mis clases, así sufrago los pequeños gastos que tengo en mi vida. Entonces, claro, estoy así y me recibe una amiga en su casa unos meses. Todo esto fue yo dejo mi casa en noviembre del 2019. Ay, padre, es que no puedo entrar en todo el detalle, pero fue muy guiado ese dejar la casa, ¿no? Me la piden y dije, ok, la dejo inmediatamente. Me voy a casa de una amiga. Claro, aquí en Ibiza, el aeropuerto cerró en marzo. Yo tenía un billete de avión para viajar a Inglaterra, pues me habían invitado a Inglaterra. El billete se perdió, yo no tenía casa, yo estaba en casa de una amiga con 2 maletas, que yo en mi casa la vacié y regalé todo. A mí se me dijo 2 maleticas y yo dije, ok, perfecto. Entonces, estoy en casa de una amiga, esa amiga necesita su casita de invitados y me voy a casa de otra que se había quedado botada en París, no podía regresar a Ibiza y ella me había dejado su llave por si acaso, efectivamente voy a su casa. Entonces, un día de reflexión en casa de esta segunda amiga y de oración, tomándome un café, puesto ahí y en oración, yo, Jesús, mi amor, yo lo único que deseo es hacer la voluntad de mi Padre. No deseo nada. Pero ahora, ¿qué debo hacer? ¿Dónde debo ir? ¿Qué debo decir y a quién? No tengo casa, no tengo grupo, porque presencialmente aquí estaba prohibido reunirse. Entonces, me acuerdo que pensé, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿No? Entonces, tú que has estudiado la Biblia, yo nunca he leído la Biblia. Jamás. No sé nada de la Biblia, ¿no? Pero empiezo a escuchar como si se hubiera prendido un radio. Empiezo a escuchar por algún motivo tengo desarrollado la escucha, ¿no? Empiezo a escuchar a alguien que me cuenta una historia que después descubro que está en la Biblia. Yo no sabía. Entonces, pero la narración era muy simple. Estaba el profeta y Dios le dice, coge tu hijo, llévalo a la montaña y sacrifícalo en mi nombre. El profeta hace lo que Dios le pide y cuando está a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dice, no hace falta que lo sacrifiques. Y el profeta le dice a Dios, ¿pero por qué? Todo esto lo estoy escuchando yo así, ¿no? Y digo, ¿qué? No entiendo. Y el profeta le dice, maestro, ¿pero por qué, Padre Dios? Te he fallado, estoy obedeciendo lo que tú me pediste. Y Dios le dice, no hace falta que sacrifiques al niño. Todo era una lección en obediencia. Y ¡chum! Se apaga la radio, ¿no? Yo digo, ay, no entiendo.
Imagínate esa historia que tú nunca la has escuchado, ¿no? Yo no sabía, después alguien me dijo, ay, será Abraham, no sé qué. Bueno, yo no la había escuchado nunca. Entonces yo, ay, no entiendo. Entonces vuelvo a escuchar. Era una lección en obediencia. Entonces miré dejar la casa, dejar todos mis objetos, vender todos mis muebles, regalar la mitad. No es la primera vez que hice eso. Cuando vine de Venezuela a España se me pidió lo mismo. Y ahora esta vez quedarme con la maletica y estar completamente desnuda ante Dios y a merced de su amor y de su guía, ¿no? Entonces, escucho, esto era una lección en obediencia. O sea, que no me tenía que ir a Inglaterra, no tenía una lección en obediencia. Y me quedo con eso, ¿no? Yo sola en casa de mi amiga, con la taza de café en la mesa. Y a continuación, yo digo, está bien, padre, yo me reconozco obediente. Yo estoy lista, no hay miedo en mí. Tómame, haz conmigo lo que quieras. Ya estoy reducida a mi mínima expresión en este mundo, lo que tú quieras, ¿no? Pero, ¿dónde va a ser mi hogar? Porque no me puedo quedar a vivir en casa de mi amiga. Entonces, espero tu guía, ¿no? Para mi hogar. Y escuché con la claridad con la que tú me escuchas hoy, aquí. Escuché, tú ya estás en tu hogar. Amén. Entonces, esa fue sí, todo lo que hacemos, lo que yo he escuchado, lo que se me ha guiado, lo que he estudiado, todo lo que hacemos tiene como objetivo eh, terminar la jornada hacia el hogar, es decir, experimentarme en el hogar. Y el hogar es la paz de Dios y la paz de Dios es eterna. Entonces, la experiencia del hogar es una experiencia eterna, vinculada a lo eterno. No es manejable ni manipulable por las cosas del mundo. Entonces, estudiamos un curso de milagro y los que queremos, con nuestra intención, con nuestra devoción, con nuestra disciplina, los que verdaderamente hemos desarrollado la valentía espiritual, el anhelo de la paz por sobre todas las cosas, le permitimos en primera persona, te permito, Espíritu Santo, que deshagas en mí todo lo que creo ser para que yo pueda decir esa frase del final del capítulo 31, que yo pueda decir, no sé qué soy, ni dónde estoy. Que yo pueda decir eso con la honestidad radical de quien escucha el llamado del hogar. Liberar, o sea, son esas cosas, en mi caso, no sé cómo ha sido para ustedes, pero en mi caso, el curso a lo largo del tiempo ha tenido muchos niveles. He empezado por un nivel interesante, intelectual, después ha pasado a otro vivencial, que eso será para otro día, que es toda la experiencia con introdanza y el curso de milagros en movimiento con Jesús. Y luego es este momento en el que escucho que todo es igual, escucho que si le permito al Espíritu Santo, el especialismo, el que estaba escondido por ahí en un rinconcito tenebroso de mi mente, me será liberado. Y ahí no experimentaré ninguna diferencia entre tú y yo, ninguna idea de separación. Entonces, bueno, Gracias, Carolina. Qué La final. maestra disciplinada de la paz. Gracias, Carolina. Gracias Amén. por ese compartir tan hermoso. De verdad que esta historia tuya es para mí. La agradezco. A la 1 de la tarde también estuvimos con una maestra hermosa llamada Virtudes, que también agradezco. Conocerlas a ustedes, lo agradezco, los honro. Y voy a hacer algo que
que un maestro también muy disciplinado en el curso nos dijo, me recordó, porque eso está en el curso de milagros. Dame tu bendición, santo hermano. Y pedirte a ti, Carolina Corada, que me des tu bendición. Te bendigo, hermana, porque te he reconocido. Te bendigo, hermana, porque te he reconocido como un Gracias, aspecto de la maestra. como Nosotras parte también de te ti. bendecimos, maestra Bella, y te damos las gracias porque esta charla ha sido una clase de confianza. Confía, Sí, suelta, suelta porque no tienes nada que llevar a donde vas. Ya estás en casa. ya Todo se estamos. te dará, todo lo que necesites se te dará. Tú solo confía, suelta y avanza conmigo. Ay, Y qué eso es lo bello. que le damos a aquel que nos escuche. Sí, Vamos a disciplinarnos para encontrar y poder aquello que queremos con la disciplina, esa disciplina tan amorosa que ese libro nunca lo he leído, no, pero se lo mostramos al mundo. La disciplina de la paz. Lo puedes conseguir en Amazon. Sí, ya lo sé, sí, sí, todo está en Amazon, gracias a Dios. Más fácil, más una fácil. maravilla la Y disciplina de la entonces le decimos a las personas, está en Amazon también, ese libro, el que quiera oír a Jesús a través de unas líneas escritas en ese libro, inspirado a Carolina, pues ya saben que está en Amazon y se llama La Disciplina de la Paz. Gracias, Carolina. Gracias por tu amor. Gracias por enseñarnos desde esa maestría de la confianza con Jesús y de acercarse a Jesús tan, tan conscientemente, que era con Jesús Era y que con Jesús, que era con él. Y que Jesús, el que se te presentó hasta vestido de patotero, aquí como le decimos en Venezuela, patotero. A los moteros no le decimos motero, Ah, sino patotero. yo no entendía eso de motero hasta que después me di cuenta. Sí, se no, viste Buenísimo. le faltaba la Harley, ¿sabes? Oh, super heavy él. sí. Bueno, gracias, Carolina. Buenísimo. Encantada de Aquí, conocerte aquí. también. Gracias. De verdad Muchas que uno queda así bendiciones. cuando habla con el espíritu, wow. Sí, te quedas Uno así. quiere No, quedarse más tiempo, gracias, sí, gracias, realmente quiere gracias. quedarse más tiempo, Sí. pero bueno, este, es bueno que esto no sea tan largo para que las personas puedan quedarse con lo más elemental. No, es Yo sé que que es nuestra grande, que maestra nos ha dado esto carnica, amerita carnica. otro capítulo, un capítulo 2. Vamos a darle al Hay que hablar capítulo de 2. sexo. Hoy no hablamos de sexo. ¿No te has dado cuenta del sexo que si Nada de te cuento? eso. Por eso te di, estamos invitando ahora a hablar de sexo. Imagínense ustedes a tener orgasmos espirituales también, Así es que a ya saben lo que disfrutar. se viene en los siguientes capítulos. Buenísimo, me encanta. Muchas Gracias, experiencias amorosa y maestra. mucho acompañamiento en todos los aspectos, ¿no? Porque el Sí, deshacimiento tiene que ser absoluto. total, Y, total. como la frase de que me regaló el año este año, fin de año, el Espíritu Santo lo vi claramente, que así irreverente como yo digo que soy muy irreverente, sin miedo al éxito. Yo salí después de los 12, las 12 de la noche, se me vino en la mente, Mila sin miedo al éxito. Y yo dije, wow, pero para mí fue así como que, porque eso soy yo, yo salí, les regalo a ustedes esta frase que me acaba de llegar, porque es que uno la conoce realmente, el venezolano la usa sin miedo al éxito, pero fue para mí, yo sentí que era este año, esa era mi frase, yo dije, yo me voy con todo lo que da esa palabra, sin miedo al éxito, porque le tenemos miedo al éxito, porque le tenemos miedo al éxito, a lo que más desea. Y yo eso fue algo que cuando yo comencé el curso de milagros, fue una palabra, fue algo que nos decía me decía a mí mi maestra me decía, a lo que más deseas es lo más que más le temes. Tu maestra fue Ercilia Berrueta, ¿verdad?
pero realmente en curso de milagros ya fue de psicoterapia, Ercilia Berrueta, pero mi maestra de psicoterapia era Mónica González, en curso de milagros, Mónica González. Yo tengo una Realmente. historia con Ercilia Berrueta que no te la voy a contar, te la voy a dejar pendiente. Va a dejar con las ganas, mi linda. Sí, sí. Qué historias Yo me he tan fuertes dejado de los mover, personajes. Sí. yo me he dejado, no me he resistido. Ah, para allá, bueno, para allá. Ah, que ahora para acá, ah, bueno, vamos. No me he resistido. Entonces, Ha sido claro, obediente. hay unos encuentros sanadores. Maracaibo Todo es para sanar. con Ercilia Berrueta, sí. Ah, Bueno, entonces, sin miedo al Seguimos, éxito. seguimos. Gracias, maestras bellas. Muchísimas gracias.